Cada día millones de conductores disfrutan la comodidad de sus vehículos modernos, sin saber que hubo innovaciones que prometían revolucionar completamente su experiencia al volante. Desde los motores rotatorios turboalimentados que fallaron en confiabilidad hasta los tableros digitales de los años 80 que parecían el futuro y terminaron obsoletos, estas innovaciones cautivaron a los entusiastas del automóvil, pero no sobrevivieron al paso del tiempo. ¿Cómo es posible que una idea aparentemente brillante se convierta en un simple recuerdo olvidado? Acompáñame a explorar las 20 innovaciones de autos que no lograron resistir la prueba del tiempo. En el número 20 están los asientos tipo banca. Esos asientos que cruzaban todo el ancho del auto y te permitían sentar a 3 personas en la parte delantera. Si creciste en los años 50, 60 o 70, sabes exactamente de qué estamos hablando. Era lo normal, era lo estándar, era lo americano. Desde los años 20 hasta bien entrados los 80, la banca delantera fue el símbolo de que un auto era espacioso, familiar, cómodo. Podías sentarte en el centro junto a quien manejaba sin necesidad de gritar de un asiento al otro. Las familias los amaban. Los fabricantes los promovían como señal de amplitud. Pero llegaron los estándares de seguridad modernos, y todo cambió. Los asientos tipo banca ofrecían muy poca protección en choques. No tenían reposacabezas individuales. No permitían la integración de bolsas de aire por pasajero. Y cuando los fabricantes empezaron a priorizar la seguridad sobre el espacio, los asientos de cubo tomaron el control para siempre. Hoy ya no existe un solo auto de producción masiva con banca delantera. Se fueron. Y con ellos, se fue también una forma muy particular de vivir el automóvil americano. En el número 19 tenemos las ventanillas triangulares de ventilación. Esas pequeñas ventanas triangulares que estaban en la esquina delantera de las puertas. ¿Las recuerdas? En los años 30, cuando el aire acondicionado dentro de un auto era ciencia ficción, estas ventanillas eran la solución. Las girabas levemente y entraba una corriente de aire directa a tu cara, sin necesidad de abrir toda la ventana. Eran especialmente útiles en carretera, cuando abrir la ventana principal a alta velocidad convertía el interior del auto en un tornado. En los años 50 y 60, estaban en casi todos los autos americanos. La gente las adoraba, pero tenían sus problemas. Cuando llovía, podían filtrar agua. Y más importante aún, eran un punto de entrada fácil para los ladrones, que aprendieron rápidamente a manipularlas para abrir el seguro desde afuera. Cuando el aire acondicionado se volvió estándar y los diseños comenzaron a priorizar la aerodinámica, estas ventanillas desaparecieron para siempre en los años 80. Hoy las ves únicamente en autos clásicos, como una reliquia de una época en que la ingeniería resolvía con creatividad lo que la tecnología aún no podía ofrecer. Número 18. Los ceniceros integrados. Esto puede sonar extraño para las generaciones más jóvenes, pero hubo una época en que cada auto venía de fábrica con uno o varios ceniceros. En el tablero, en las puertas, en la consola central. Algunos autos de lujo tenían ceniceros iluminados. Era una característica estándar desde principios del siglo XX, y para los años 50 ya estaban en prácticamente todos los vehículos del mercado. Fumar era normal, fumar era social, y fumar mientras manejabas era completamente aceptado. Pero conforme la conciencia sobre los riesgos del tabaco fue creciendo, la demanda de ceniceros en los autos empezó a caer. Para los años 90, los fabricantes comenzaron a eliminarlos de sus diseños, reemplazándolos con portavasos y compartimentos de almacenamiento. Hoy si buscas un cenicero de fábrica en un auto nuevo, no lo vas a encontrar. Desaparecieron sin pena ni gloria. Y con ellos desapareció también toda una cultura que hoy nos parece increíble que alguna vez haya existido dentro de un automóvil. En el número 17 están los tocadiscos de auto. Sí, leíste bien. En los años 50, algunos fabricantes norteamericanos tuvieron la brillante idea de instalar tocadiscos en sus automóviles. La promesa era emocionante: manejar por la autopista escuchando tus discos de vinilo favoritos. La realidad fue completamente diferente. El problema era obvio para cualquiera que lo pensara 2 segundos. Cada bache, cada curva, cada pequeña vibración, hacía que la aguja saltara. La experiencia de escucha era un desastre. Además, los tocadiscos ocupaban un espacio enorme dentro del habitáculo y cambiar el disco mientras manejabas era una distracción peligrosa. La idea murió rápido. Para los años 60, los casetes de 8 pistas ya ofrecían una solución mucho más práctica y confiable, y los tocadiscos de auto quedaron como una de las ideas más ingeniosas y más inútiles que la industria automotriz jamás intentó llevar al mercado de masas. Número 16. Las barras Landau.
Si alguna vez viste un auto americano de los años 70 con lo que parecía ser el soporte metálico de un techo convertible, pero el techo en realidad era fijo, eso era una barra Landau, eran puramente decorativas. Su propósito era hacer que un auto de techo sólido pareciera un carruaje elegante del siglo XVIII. Los fabricantes americanos las adoptaron en los años 20 y las mantuvieron durante décadas como símbolo de lujo y distinción. Pero con el tiempo la gente se dio cuenta de algo muy simple. No servían para nada, agregaban peso innecesario, se oxidaban, se rompían, y no ofrecían ningún beneficio real ni funcional ni estético que justificara su existencia. Para finales del siglo XX, habían desaparecido, reemplazadas por techos solares y panorámicos que al menos ofrecían algo real a cambio, luz natural y ventilación. Las barras Landau son hoy un recordatorio de que en la industria automotriz, la apariencia de lujo a veces se imponía por encima de cualquier lógica práctica. En el número 15 están las palancas de velocidades en la columna de dirección. Durante los años 40 y 50, esta fue la solución americana para maximizar el espacio interior. Si la palanca estaba en la columna del volante y no en el piso, podía sentar a 3 personas en la fila delantera sin ningún obstáculo. Era perfecto para los grandes sedanes familiares de la época. Los conductores apreciaban el espacio adicional, pero a medida que la demanda por autos más deportivos y dinámicos fue creciendo, las desventajas de este sistema se volvieron insostenibles. El mecanismo de enlace se desgastaba rápidamente. La precisión al cambiar velocidades era inferior a la de las palancas en el piso. Y con el auge de los muscle cars y los autos de rendimiento en los años 60, la palanca en el piso se convirtió en el estándar deportivo que todos querían. La columna quedó asociada con lo anticuado, con lo lento, con los autos de los abuelos, y así, silenciosamente, desapareció. Número 14. Los portaequipajes en el techo de fábrica. Hoy existen como accesorio opcional que compras en una tienda de autopartes. Pero durante gran parte del siglo XX, muchos autos americanos salían de la fábrica con portaequipajes instalados de serie, especialmente los modelos orientados a familias y viajes largos. La lógica era simple. Las cajuelas de los autos de entonces eran pequeñas, las familias eran grandes, y los viajes eran largos. Pero estos portaequipajes causaban problemas serios. Aumentaban la resistencia al viento y reducían la eficiencia de combustible de forma considerable. El equipaje mal asegurado podía caerse en plena carretera, con consecuencias potencialmente graves. Y las estructuras metálicas se oxidaban y deterioraban con el tiempo. Cuando los diseñadores empezaron a construir cajuelas más grandes y eficientes, y cuando las opciones de almacenamiento interno mejoraron, los portaequipajes de fábrica fueron quedando en el olvido. En el número 13 están los teléfonos de auto. No estamos hablando del Bluetooth ni del teléfono que conectas hoy al tablero de tu carro. Estamos hablando de teléfonos físicos instalados permanentemente dentro del vehículo, con su propio auricular y su propia línea de servicio. El sistema Bell los introdujo en 1946 en St. Louis, Missouri. Pesaban casi 40 kilogramos y ocupaban un espacio significativo en el maletero. Eran absurdamente caros. Eran un símbolo de estatus extremo, reservado para ejecutivos y hombres de negocios que necesitaban estar disponibles en todo momento. La red tenía canales limitados, lo que significaba que muchas veces la línea estaba ocupada, y usarlos mientras manejabas era una distracción enorme. Cuando los teléfonos celulares portátiles se volvieron accesibles en los 90, los teléfonos de auto quedaron obsoletos de un día para otro. Nadie los extrañó. Número 12. Los ornamentos de capó. El espíritu del éxtasis de Rolls-Royce es quizás el más famoso. Pero durante décadas, prácticamente todos los fabricantes americanos tenían sus propios ornamentos decorativos montados sobre el capó, justo en el tapón del radiador. En los años 20 y 30, eran símbolos de elegancia y distinción de marca. Cadillac los tenía, Ford los tenía, incluso los autos más modestos tenían alguna figura metálica en el frente que les daba personalidad. Pero con el tiempo los problemas se acumularon. En accidentes podían convertirse en proyectiles peligrosos para peatones. Eran blanco fácil de ladrones. Y a medida que los diseños automotrices se volvieron más aerodinámicos y limpios, estas figuras metálicas comenzaron a verse como elementos fuera de lugar. Las regulaciones de seguridad peatonal terminaron por eliminarlos en la mayoría de los mercados. Hoy solo sobreviven en unos pocos modelos de ultralujo, y en muchos casos son retráctiles para cumplir con las normas de seguridad modernas. En el número 11 están los faros escamoteables.
Pocos elementos le daban a un auto una apariencia más futurista y agresiva que unos faros que se ocultaban bajo la carrocería y emergían cuando los encendías. El Cord 810 de 1936 fue el primero en tenerlos. Pero fue en los años 80 y 90 cuando alcanzaron su máxima popularidad, especialmente en autos deportivos como el Mazda MX-5, el Pontiac Firebird y el Chevrolet Corvette. Eran cool, eran distintos. Le daban al auto una silueta completamente diferente de día y de noche, pero los mecanismos se rompían, y cuando un faro se quedaba atascado a medio camino, no era solo un problema estético sino también de seguridad. Las regulaciones sobre protección peatonal comenzaron a exigir superficies frontales más suaves, y los faros escamoteables, con sus bordes rígidos, simplemente no podían cumplir esas normas. Para principios de los 2000 habían desaparecido por completo. Hoy son uno de los elementos que más extrañan los entusiastas del diseño automotriz clásico. En el número 9 están los techos de vinilo. Si los años 70 tuvieran un símbolo automotriz, probablemente sería este. El techo de vinilo era una forma económica de darle a un auto la apariencia de un convertible sin los costos ni la complejidad estructural de serlo. Se veían elegantes cuando eran nuevos. Modelos como el Ford Thunderbird y el Cadillac Eldorado los popularizaron hasta convertirlos en sinónimo de estilo americano de esa era. Pero el vinilo tiene un enemigo mortal: el tiempo. Con el calor se agrietaba. Con el frío se endurecía y se pelaba. El adhesivo se deterioraba y comenzaban a aparecer burbujas y levantamientos que hacían ver el auto como abandonado. El mantenimiento era costoso y los resultados nunca duraban. Cuando las tecnologías de pintura y los acabados con barniz transparente mejoraron en los 80, los techos de vinilo perdieron su razón de existir. Hoy los ves únicamente en autos clásicos que alguien restauró con cariño o en modelos que alguien nunca tuvo tiempo ni dinero de reparar. Número 8. El casete de 8 pistas. Fue el primer formato que te permitió llevar tu música favorita al auto de forma continua, sin tener que cambiar nada, sin interrupciones. Bill Lear, el mismo creador del avión Learjet, lo desarrolló junto con Ford y RCA en los años 60, y fue un éxito masivo. En los años 70 prácticamente todos los autos americanos lo tenían como opción. La promesa era enorme: música sin parar mientras manejas. Pero la realidad tenía sus bemoles. Las cintas se atascaban. La calidad del sonido se degradaba con el uso, y el cambio entre pistas producía un clic mecánico que interrumpía las canciones en el peor momento posible. Cuando los casetes compactos llegaron con mejor calidad de sonido y mayor practicidad, los 8 pistas perdieron la batalla en cuestión de años. Para los 80 ya eran tecnología obsoleta. Y cuando llegaron los CDs, quedaron definitivamente enterrados en la historia del entretenimiento automotriz. En el número 7 están los cinturones de seguridad automáticos. La idea sonaba perfecta: un cinturón que se abrochaba solo cuando cerrabas la puerta, sin que el conductor o el pasajero tuvieran que hacer nada. Se introdujeron a finales de los 80 como respuesta a los bajos índices de uso voluntario del cinturón en Estados Unidos. El problema fue el diseño. Estos cinturones solo aseguraban la parte superior del cuerpo. El cinturón de cadera seguía siendo manual, y la mayoría de los pasajeros simplemente no lo usaban. Los estudios demostraron que en accidentes, sin el cinturón de cadera correctamente puesto, el cinturón automático del hombro podía causar lesiones graves en el cuello. Para mediados de los 90, las bolsas de aire ofrecían una protección mucho más integral y los cinturones automáticos desaparecieron. Una buena intención que nunca logró resolver el problema que intentaba atacar. Número 6. Las aletas traseras. Si hay un símbolo visual de los años 50 americanos, son las aletas traseras de los automóviles de esa era. Inspiradas en las dobles colas del avión de combate P-38 Lightning, aparecieron por primera vez en el Cadillac de 1948 y se convirtieron en la expresión máxima del optimismo y la modernidad de la posguerra. El mundo había ganado la guerra, el futuro parecía ilimitado, y los autos americanos lo reflejaban con esas aletas dramáticas que apuntaban hacia el cielo como si el auto fuera a despegar en cualquier momento. El Cadillac Eldorado de 1959 llevó este diseño a su expresión más extrema, pero la realidad era que las aletas no hacían absolutamente nada útil. No mejoraban la aerodinámica. Aumentaban los costos de producción. Sus bordes filosos representaban un riesgo para peatones y dificultaban la visibilidad trasera al momento de estacionar. Para mediados de los 60, el diseño automotriz viró hacia líneas más limpias y funcionales, y las aletas desaparecieron.
hoy representan uno de los periodos de diseño más reconocibles e irrepetibles de la historia del automóvil americano. En el número 5 están las transmisiones de botones. Chrysler lanzó este sistema en 1956 y por un momento pareció que el futuro de los automóviles sería manejar apretando botones en el tablero en lugar de usar una palanca de velocidades. La idea era seductora: más espacio interior, operación más simple, una estética futurista. Los botones reemplazaban toda la mecánica tradicional de cambio de velocidades con un sistema electrónico. Era el sueño del automóvil moderno hecho realidad. Pero los sistemas eléctricos de la época no estaban a la altura del concepto. Los fusibles se quemaban. Las fallas eléctricas eran frecuentes. Modelos como el Packard con su transmisión Ultramatic tuvieron problemas serios de confiabilidad. Y los conductores acostumbrados a manejar con palanca encontraban estos sistemas confusos y poco intuitivos. Para inicios de los 60, la idea había sido abandonada. Décadas después, los fabricantes modernos volvieron a explorar versiones digitales de este concepto, pero con una tecnología completamente diferente detrás. Número 4. Las llantas de pared blanca. Hubo una época en que manejar un auto con llantas de pared blanca era un símbolo claro de prosperidad y buen gusto. Aparecieron a principios del siglo XX cuando el óxido de zinc que se mezclaba con el hule para hacerlo más duradero producía naturalmente ese color blanco en los costados de la llanta. Y los fabricantes decidieron convertir esa característica técnica en un elemento de diseño. En los años 50 y 60, eran el accesorio favorito de los autos de lujo americanos. Las asociabas con el Cadillac, con el Buick, con el Lincoln, eran elegancia sobre ruedas. El problema era práctico: el hule blanco mostraba cada mancha, cada raya, cada contacto con la banqueta. Mantenerlas limpias requería esfuerzo constante. Y fabricarlas era más costoso y complejo que producir una llanta negra estándar. Cuando los gustos cambiaron y el negro se volvió el estándar dominante, las llantas de pared blanca quedaron como un elemento nostálgico reservado para restauraciones clásicas y desfiles. Hoy en día verlas en la calle es suficiente para hacer girar cabezas. Número 2. Los techos removibles tipo T-top. Los años 70 y 80 los vieron en todos los autos deportivos que se respetaban. El Chevrolet Corvette, el Pontiac Firebird, el Trans Am. 2 paneles removibles en el techo conectados por una barra central en forma de T que le daba nombre al sistema. La promesa era lo mejor de 2 mundos: la sensación abierta de un convertible con la rigidez estructural de un auto cerrado. En el papel era genial. En la práctica era una pesadilla de mantenimiento. Los sellos se deterioraban y comenzaban las filtraciones de agua. Guardar los paneles era un problema logístico. Y la barra central limitaba considerablemente esa sensación de apertura total que prometían. Los techos solares y panorámicos modernos llegaron a ofrecer una experiencia similar sin ninguno de esos problemas. Los T-tops desaparecieron silenciosamente, y hoy son uno de los elementos que más definen visualmente a los muscle cars y pony cars de esa época dorada. Y en el número 1 están los Buddies, los autos con paneles de madera. Desde los años 30 hasta bien entrados los 40, estos autos con carrocería parcial o totalmente de madera fueron la imagen de la familia americana que viajaba con estilo. La madera era más barata y accesible que el metal durante la Gran Depresión, lo que los hizo prácticos en su momento. Sus interiores eran amplios, su apariencia era única, y representaban una época muy particular de la historia automotriz americana. Pero la madera tiene un enemigo que el metal no tiene: la naturaleza. La humedad la pudre, el sol la reseca. Mantener esos paneles en buen estado requería atención constante, barnizado periódico, revisión de juntas, protección contra el agua. Era tener un mueble sobre ruedas. Cuando el trabajo en metal se volvió más accesible y económico, la transición fue inevitable. Para los años 50 los Buddies auténticos habían desaparecido de la producción en serie. Lo que sobrevivió fue únicamente el recuerdo estético, imitado durante décadas con vinilos y calcomanías que fingían ser madera sin serlo. Una ironía perfecta para cerrar esta lista. Eso es todo por hoy. 20 innovaciones que en su momento parecían el futuro del automóvil y que hoy no existen en ningún auto de producción moderna. ¿Cuál de todas estas innovaciones extrañas más? ¿O hay alguna que crees que no debió haber desaparecido? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo la historia real detrás de los autos, suscríbete al canal.